Buen día, tutor. Mi nombre es Elkin Leonel Contreras Vera, de la ciudad de Cúcuta, inscrito al programa de Ingeniería de Telecomunicaciones. En esta presente realizo sustentación del laboratorio de electromagnetismo. Presento mi identificación, la cual el número de mi cédula termina en 5, y siendo así, según los encuentros, se definió que los números terminados en 4 y 5 realizarán la sustentación de la práctica 2. Obviamente realizando todo el laboratorio, pero solamente nos enfocamos en sustentar esa. Entonces empezamos. Entonces la práctica nos pide que descarguemos un simulador llamado PET, la cual nos facilita realizar el laboratorio de la práctica, donde inicialmente nos piden ingresar a la opción de bobina inducida y realizar una serie de pasos y sacar unas conclusiones aterrizándolas en el trabajo a entregar. Entonces tenemos un imán, la cual tiene una fuerza magnética, la cual vamos a introducirlo dentro de una bobina que inicialmente tiene una espina para lograr realizar unos cambios en la bombilla. Entonces procedemos a acercar el imán, donde esto genera una corriente inducida que genera un movimiento de electrones que me dan un voltaje para encender la bombilla. Si yo muevo lentamente el imán, genera un campo magnético, la cual voy a tener un flujo que lo llamamos PEN, que es relativo al número de vueltas por longitud, permeabilidad del medio, pero que voy a producir que el bombillo se ilumine más cuando tengo un movimiento rápido del imán, lo cual me genera que la corriente inducida sea mayor, el PEN sea mejor, y por lo tanto se ve reflejado en la iluminación del bombillo. Pasando el número a 2 vueltas para la bobina, pues tengo un mejor FEM para poder lograr que el bombillo se ilumine. Si no hago movimiento del imán, no produce ningún efecto sobre la bobina, por lo cual no prende tampoco el bombillo. Si amplío a 3 números, a 3 vueltas, la PEN va a ser mucho mejor, la corriente que fluye me va a generar un mayor voltaje para completar en su totalidad la iluminación del bombillo. Entonces lo que simulamos acá lo expresamos en las preguntas que realiza la guía del laboratorio. Aterrizamos las respuestas para que ya el tutor valide si cumple o no cumple. Siguiendo con el experimento, nos piden montar el mismo moviendo la aguja de una brújula. Entonces, en este caso vamos a barra imantada, donde tenemos un imán, la cual genera un campo magnético, y tenemos un imán, la cual me va a señalar mediante su punta imantada la polaridad azul del imán y el contrario, el norte. Entonces el ejercicio nos pide que movamos la brújula alrededor del imán y veamos qué sucede en diferentes zonas y movimientos. El imán, si lo acercamos al norte, este va a repelar porque la punta imantada señala del norte, va a repelar, y esta siempre va a unirse con el polo sur. Esto se ve como ejemplo en la polaridad de la Tierra, la cual las brújulas siempre en su parte imantada va a señalar el norte,
terrestre y el costado va a señalar siempre el sur terrestre. Más sin embargo, pues colocan el ejemplo de que es como un imán dentro de la Tierra, la cual el polo sur del imán está apuntando el norte terrestre y el polo norte del imán está apuntando el polo sur terrestre. Entonces el efecto de la brújula pues siempre va a tener ese comportamiento igual como si fuera la Tierra. Aquí pues en el laboratorio pues estamos sustentando pues lo que sucedió en la simulación y vamos concluyendo que se observa. Uno de los puntos nos solicita investigar y analizar todo lo referente al experimento de Wester y con sus propias palabras realizar un análisis. Entonces vamos a comentar lo que pasó con el experimento. Entonces dicen que fue algo accidental que relaciona la electricidad y el magnetismo por primera vez, donde el profesor Oester visualizó que al sobreponer una brújula sobre un cable o conductor, como se muestra en el ejemplo, una ilustración, que circula corriente genera desviación de la aguja desde su polaridad terrestre original. En este experimento se evidenció que la corriente induce un campo magnético y existe una relación entre la electricidad y el magnetismo, donde si se aumenta la corriente es proporcional al aumento del campo magnético. El campo magnético aumenta o se debilita según la proximidad del cable con corriente. Entonces, inicialmente la brújula que estaba cerca al profesor estaba apuntando hacia el norte terrestre en su parte imantada y al acercarla a un conductor o un cable, en ese momento se inyectó corriente, empezó a circular sobre el conductor y la aguja imantada se desvió. Y el profesor lo notó y al tener algo de conocimientos de la física, pues se asombró a lo que sucedió y vio que descubrió algo muy importante. Después del experimento empírico del profesor Oester, llegó un matemático y físico llamado André-Marie Ampère, quien hizo las bases del electromagnetismo, donde se fundamentan los principios de nuevas tecnologías revolucionarias con mejoras continuas. También hubieron otros investigadores que aportaron a que las leyes, digamos, se aterrizaran y sirvieran de base para nuevas conclusiones con el pasar de los tiempos. Esto ha llevado a que hoy en día lo utilicemos en transformadores, máquinas eléctricas. Procedemos a hacer el experimento 3 de la práctica. En este experimento nos piden buscar otra página, otro simulador para representar la ley de Faraday, realizando similar ejercicio que la anterior práctica, donde debemos ingresar el imán en la bobina de mayores piras y en la bobina de menores piras y validar lo que sucede. Entonces básicamente que observamos que el imán con mayores piras, debido a su longitud, su área y el movimiento, obtiene mayor corriente inducida que se representa en voltaje para el bombillo. Nos piden que observemos qué sucede con la aguja que marca el voltaje, donde si ingresamos el polo norte del imán, este me marca hacia el negativo del medidor y al retirar me marca hacia el positivo. Esto porque sucede algo muy similar al ejercicio de la brújula, donde
al acercar el norte corroe y al ingresar el sur se atraen. Entonces, al generar el movimiento, este genera que la aguja cambie su dirección de acuerdo a la polaridad. Si cambiamos la polaridad del imán, vamos a ver que si ingreso al norte, si ingreso al sur, va a cambiar el sentido de la aguja. Si ingreso el sur, siempre me va a marcar hacia el positivo. Si saco el norte, hacia el norte, siempre me va a marcar hacia el negativo. Lo mismo sucede con la bobina. Entro el sur, marca hacia el positivo. Saco el norte, marca hacia el negativo. Listo. Continuando con la guía, pues aquí se colocarán las conclusiones, lo que se investigó, lo que se concluyó, y nos solicitan que relacionemos qué relación encuentra entre la corriente que circula a través de un conductor y el campo magnético que se genera a su alrededor. Aquí pues concluimos que siempre que circule una corriente por un conductor va a generar magnetismo en forma de circunferencias a su alrededor, dependiendo de la intensidad de la corriente y el sentido. Lo anterior fue descubierto inicialmente en el experimento de Wester y luego estudiaba afianzando su teoría en posterior experimento por otros participantes de ellos, entre ellos Ampère. Una de las preguntas que también realiza dice: consulta la regla de la mano derecha y realizar un diagrama y explicación de los parámetros involucrados. Entonces aquí tenemos que la regla de la mano derecha lo simbolizamos aquí con un conductor que circula una corriente desde el sur al norte de la imagen. Entonces me indica que el dedo pulgar de la mano derecha siempre va a apuntar hacia donde circula la corriente. Y los dedos van a abrazar y me van a indicar hacia dónde van los dedos, hacia dónde va el campo o está circulando el campo magnético. En este caso, en sentido antihorario. Si estuviera bajando la corriente, estuviéramos abrazando así, y los dedos de las manos me están indicando que la corriente está circulando en sentido horario. Seguimos con las respuestas a las preguntas que nos están dando en el ejercicio, hasta completar y pasar a la práctica 3. ¿Listo? Bueno, por último, voy a explicar el paso 7. Cuando un conductor con corriente se induce en un campo magnético, se genera sobre él una fuerza magnética y un torque. Entonces aquí esto se expuso lo investigado, donde aquí vemos el ejemplo en un motor generado por una pila que realmente es un electroimán que genera la fuerza magnética hacia la bobina, donde sin estar en contacto genera un movimiento lateral y la suma de la fuerza genera unas vueltas determinadas que generan la rotación de un motor hoy en día o otras aplicaciones. Listo, muchas gracias.